¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a esperar que ingresen sus compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a esperar que inicien sus compañeros para que comencemos. Vamos a esperar un minutito más para que ingresen sus compañeros y comenzamos. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy, pues 3 de junio de 2020. Vamos a iniciar con la última parte de explicación acerca de los esbozos de las metodologías curriculares. Para ello pueden observar mi pantalla, perdón. ¿Se observa? Sí. Muy bien. Si no me equivoco, en la clase pasada empezamos a ver a Tyler, empezamos a ver a Johnson Maurits y terminamos de ver hasta Villarreal. ¿Estoy en lo correcto? De ahí vamos a ver ahora a Glassman y Barrola. ¿A ella no la vimos? Sí la vimos. ¿Ya la vimos también? Sí. Ah, ok. Sí, ya la vemos. Okay. José Arnaz y Acuña, Vega, Lagarte y Angulo son los que nos falta entonces. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el penúltimo autor que nos propone una metodología, un diseño, perdón, una estructura para poder construir o edificar lo que es una propuesta de un plan de estudios o un diseño curricular. José Arnaz habla acerca de fases. ¿Cuáles son estas fases?
van a ser, en primer lugar, la elaboración del currículum. Para poder hacer cumplir con estas fases hay que elaborar un currículum. ¿Cuál es la elaboración del currículum? Lo que depende. En primer lugar, tenemos los objetivos curriculares. Es la primera etapa, los objetivos curriculares. De ahí nos establece, como hemos visto en las clases anteriores, que es muy importante establecer lo que son, a través de un sistema de investigación, lo que son las necesidades a través de una investigación, establecer a través de una investigación y a través de esta, detectar lo que son los diagnósticos del contexto. Perdón, es que alguien me manda mensajes, pero no puedo verlo. No, no he pasado lista. Investigación. Entonces, este proceso de investigación va a servir para realizar diagnósticos sobre el contexto. Este diagnóstico nos va a determinar cuáles son las necesidades sociales, cuáles son las necesidades regionales, nacionales e internacionales. También nos va a hablar acerca de las necesidades, de la oferta y la demanda educativa. También nos va a plantear la parte de las características individuales y colectivas de los estudiantes. ¿Okay? Entonces, todas estas cuestiones acerca de la cuestión formativa, también vamos a hablar acerca de una detección de las necesidades de las áreas de formación profesional, o en su caso de educación básica, las áreas de formación básica. Y así contemplamos las cuestiones acerca de manera muy general, a través de una investigación que tiene que realizar el diseñador curricular para hacer diagnósticos, detectar necesidades sociales, detectar necesidades regionales, nacionales e internacionales, detectar ofertas y demandas educativas que estén en torno a los programas y planes de estudios. También está la parte de las características individuales y las características colectivas de los estudiantes. También está en cuanto al área de formación profesional y el área de formación básica. Todas estas cuestiones son las que se van a realizar a través de una investigación y van a detectar necesidades. Acuérdense que es importante que prendan su cámara. De ahí partimos con las características de los alumnos. Las características de los alumnos van a detectar, por ejemplo, la forma de aprendizaje, va a detectar los niveles de desarrollo físico, los niveles de desarrollo psicológico, el nivel de conocimiento, también estamos hablando del nivel, hablamos del nivel socioemocional, hablamos de la edad cronológica, estamos también acerca de las necesidades educativas,
que requieren los jóvenes, porque en muchas ocasiones pues no todos tienen las mismas capacidades. También tenemos las cuestiones de manera muy general, la que son las socioemocionales, la parte de necesidades sociales, y entre otras muchas otras cosas más, que nos van a determinar cuál es la importancia de considerar todas estas cuestiones de los aprendizajes de los estudiantes para poder, las características de los estudiantes para poder perfilar un programa de estudios. De ahí vamos a hablar del perfil de egreso. Una vez que yo ya conozco el diagnóstico, ya hice un diagnóstico, marco teórico, justificaciones, descripción de la población, fundamentaciones teóricas de mi plan de estudios. Ahora, pues, la otra parte, pues, básicamente es establecer un perfil de egreso. Recordemos que los perfiles de egreso son aquellos que van a desarrollar las competencias genéricas, las competencias disciplinares y las competencias profesionales. Si hablamos en caso de educación básica, recordemos que las competencias o el perfil de egreso habla simplemente de las competencias genéricas y de las competencias disciplinares. En el caso, por ejemplo, de educación media superior, que es bachillerato, y educación superior, que puede ser licenciaturas e ingenierías, o en licenciaturas técnicas, también hace referencia a las áreas profesionales. Entonces, todas estas cuestiones, de alguna manera, van a estar establecidas en el perfil de egreso. En particular, las que van a tener un impacto principal son las disciplinares, que obviamente va a estar referida al contenido, y las asignaturas de un curso escolar. En el caso, por ejemplo, de ustedes, cada cuatrimestre se cambia un conjunto de contenidos dependiendo de las asignaturas que ustedes van a tener. Y en cuanto a las profesionales, podríamos mencionar que existen asignaturas especializadas en diversas áreas, perdón, diversos campos también. Estos campos son los que van a perfilar o fomentar el desarrollo de habilidades, bueno, de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, aptitudes y valores, mejor conocidas como competencias. Y a partir de eso se van a montar diferentes elementos que van a formar el perfil de egreso. De ahí nos menciona que los objetivos curriculares también deben estar enfocados al desarrollo de las cuestiones de los alcances curriculares, es decir, el impacto que va a tener a lo largo pues de las diferentes áreas, es decir, el impacto, o más bien, sí, al impacto laboral, el impacto social, el impacto económico, el impacto científico, el impacto tecnológico, el impacto regional, nacional, internacional, y de esta manera los alcances curriculares están en definir muy bien cuáles son las áreas en las cuales las personas que están saliendo de un grado, de un nivel educativo, de diferentes áreas, pues educación básica, educación media superior o superior, establecer cómo va a verse afectado
capturar la atención de todas estas matrículas que salen cada año de cada generación para poder ingresar a un siguiente nivel. Y de esta manera poderle darle, pues, se llama que se encuentre una captación e integración en el caso de educación superior laboral, es decir, que saliendo de su licenciatura puedan ustedes adquirir un trabajo y en el caso, por ejemplo, de educación básica, que se pueda captar lo que es las cuestiones de matriculado de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato, y en el caso de bachillerato, preparatoria. Cuando terminen, bachillerato a licenciatura, y cuando terminen la licenciatura se integren al mundo laboral de una manera eficiente y corresponsal. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien. ¿Puedo borrar esto? La siguiente etapa de una formación de currículum, una vez que ya tuve todo, ya planeé, ya construí, ya hice un borrador de todas las cuestiones anteriores o ya hice una investigación y redacción, esto me va a servir para determinar lo que son la redacción de un plan de estudios. Acordemos que el plan de estudios debe tener contenidos especializados, sistematizados, organizados y estructurados en cuanto a la secuencia, en cuanto a los tiempos, en cuanto a las áreas formativas, en cuanto a las cuestiones, por ejemplo, de áreas del conocimiento, en cuanto a las áreas de conocimiento y otras cuestiones que deben estar inculcadas en esta sección. Después nos dice que una vez que hayamos planteado los contenidos y los hayamos especializado, sistematizado, organizado y estructurado, nos establece que se tienen que redactar objetivos particulares, es decir, objetivos específicos. Estos objetivos, recordemos que deben tener tres cuestiones: el cómo. ¿Alguien sabe qué más debe tener? El cuándo. ¿Y dónde, no? El dónde. Correcto. El por qué también podría ser. El por qué. Veamos cómo, cuándo. Sí, podría establecerse como el por qué o la forma. Sí, está bien, el por qué. Okay. Que básicamente hablamos de el verbo, hablamos de la construcción del cuándo, es decir, el criterio. Hablamos de el dónde, cuando hablamos acerca de de hecho, es el qué, perdón, es el por qué, es el qué. Hablamos de el contenido y de último hablamos de la forma en la cual se va a plantear el objetivo. Entonces, a partir de esta redacción de objetivos,
Nada más para retroalimentarme a mí, porque también necesito saberlo. En alguna ocasión han llevado clases donde se les pide redactar objetivos de enseñanza. Sí, en la clase de la maestra Rocío de diseño de tareas, me La parece clase de la que ahí maestra tuvimos que Rocío. diseñar objetivos. Sí. No te escucho, hija. Está muy lejos, está muy bajita tu voz. En la clase de la maestra Rocío, en la materia de diseño de tareas, nuestro proyecto fue hacer objetivos de aprendizaje. Correcto. Entonces, tienen una base y un cimiento de cómo están formados los objetivos. De alguna manera, los objetivos particulares son muy concretos y muy específicos. Y un objetivo realmente no ni siquiera debe abarcar más de 2 líneas. Ya se abarca más de 2 líneas, ya son objetivos intermedios. Y se abarcan más de 3 líneas, ya son objetivos generales. Entonces, estas cuestiones de redacción, los objetivos generales, intermedios y específicos, hablan mucho acerca de la forma de construir y edificar objetivos de de enseñanza, objetivos. Aquí vamos a plantearlos como objetivos de enseñanza primero y también luego plantear objetivos de aprendizaje. ¿Ok? Y por último, pues dale estructura. Recordemos que esta estructura va a encontrarse en lo que se denomina como la malla curricular, en lo que denominamos como las cartas descriptivas, en lo que denominamos antes como el perfil de egreso, en lo que denominamos como antes de las, bueno, después de las malla curricular, de hecho, están las competencias, ¿sí? Entonces, y de allá, dentro de las cartas descriptivas, hay muchos más elementos que conforme va pasando el tiempo, de hecho, lo vamos a ir viendo. Entonces, estos elementos de manera consecutivas le van a dar estructura a un plan de estudios. Y una vez que tengamos contemplado todo eso, simplemente es ir construyéndolo paso a paso, tiempo a tiempo. ¿Me doy a entender? Muy bien. Siguiente punto. Después nos habla acerca de la cuestión del sistema de evaluación. Eso ya lo habíamos visto con anterioridad. Crear un sistema de evaluación. Los sistemas de evaluación van a ser un sistema de formación integral. Es decir, vamos a manejar muchos tipos de evaluación. Evaluación autoevaluación. ¿Qué otros tipos de evaluaciones hay? Heteroevaluación. Heteroevaluación. La coevaluación. Coevaluación. También tenemos una evaluación de qué tipo. Por momentos. La Diagnóstica. formativa. La formativa, la sumativa y... Diagnóstica, como dijo su compañera. Evaluación formativa, como dijo uno de sus compañeros, si no me equivoco. Y la última. ¿La sumativa? Una evaluación sumativa. Correcto. De hecho, hay otros tipos de evaluación que de hecho más adelantito les voy a poner una actividad extra. No solo hay por tiempo ni por forma, sino también hay otras consideraciones. De hecho, hay otros 3 tipos de evaluación que también es importante que conozcan, que creo que no les han enseñado en su momento determinado. Esa información se las voy a mandar más adelantito, cuando ya empiecen a redactar la parte de sus objetivos y sus procesos de evaluación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la imagen de 360? ¿Alguien me puede decir por qué es importante que combinemos todos estos tipos de evaluación para una formación integral? Es decir, una evaluación completa, una evaluación alrededor de todo el estudiante. Supongo que tomando en cuenta, por ejemplo, la autoevaluación, la heteroevaluación y coevaluación, que tiene mucho que ver que
primero que yo mismo sepa qué necesito y en qué cosas necesito reforzar, que un compañero que esté pasando por el mismo proceso también y que un docente que ya tiene los conocimientos también intervenga en ese momento. Ok, podríamos hablar básicamente entonces de la toma de decisiones del profesor, que es un punto válido también partiendo desde allá. ¿Por qué más entonces es para que el profesor tome decisiones sobre el proceso de enseñanza? Muy bien. ¿Para qué más es importante conjugar todas estas evaluaciones? Orientémoslo más para el punto de un programa de estudios. Acuérdense, ¿por qué es importante tener todo un sistema de evaluación bien definido, bien establecido? Ya se los he explicado en todos los temas anteriores. Para ver si el programa está siendo efectivo, como tanto una evaluación diagnóstica, sumativa y todo, como está evaluando el perfil del egreso y la formación que está teniendo durante el Correcto, proceso. Peña. Si nos basamos desde el plan de estudios, que pues básicamente es nuestra materia, los planes y programas de estudios, es como ya les había dicho, es para llevar, y como Peña reafirmó, es para llevar supervisión, control, observación, evidencias, registros, observaciones, para verificar si se está cumpliendo con el perfil de egreso, con los objetivos, si se está aplicando bien los recursos para cumplir con los objetivos, con las finalidades, con las metas, si se están alcanzando resultados idóneos, óptimos para formar estudiantes capacitados en las diferentes áreas, conocimientos, destrezas, habilidades, entre otras cuestiones. Gracias, Peña, hijo. Ya, gracias, Ángel, también. ¿Sí? Y las señoritas que también participaron anteriormente, es que como lo tengo reducido en mi videoconferencia, entonces no puedo verlos a todos. De ahí partimos entonces que deben crearse procedimientos óptimos y procedimientos eficaces. No solo es decir, hoy voy a entrar a observar a la clase del maestro Pedro. No, realmente es que tengamos validadas estas cuestiones de formación, perdón, que tengamos validadas todas estas cuestiones de supervisión. Es decir, por ejemplo, si estoy formando niños de secundaria, de tercer año, ¿cómo voy a sopesar o voy a medir, registrar y evidenciar que mi programa de estudio se está llevando a cabo? En el caso, por ejemplo, de niños de tercer año de secundaria o adolescentes, ¿cómo puedo crear un procedimiento óptimo para llevar la supervisión, control y monitoreo para verificar si el plan de estudios y los niños están adquiriendo las competencias necesarias en tercer año de secundaria? Vamos a abrir un debate. Maestra, yo creo que con las actividades implementadas en los salones de clases Correcto, tengan hija. una secuencia. Verificar si el diseño de las actividades de aprendizaje están siendo idóneas, si están siendo correctas, si el maestro está poniendo pues actividades que refuercen no solo en el aula, sino fuera de la casa, los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes. Muy bien, Araceli. ¿Que alguien más? Vuelvo a repetir la pregunta. Imagínense que ustedes son directores de una escuela, vamos a poner, o supervisores de la SEP, y quieren verificar si se están cumpliendo el perfil de egreso y las competencias de todo el plan de estudios de los niños de tercer año de secundaria. ¿Cómo más lo verificarían? Pienso que la forma más fácil sería por una evaluación. Una evaluación. Sí, una evaluación de lo que han visto hasta el momento y ver si va acorde con lo que está en el programa. Si Okay. tienen o desarrollaron esos elementos. Básicamente nos vamos a enfocar en el resultado de la evaluación. No tanto en la, bueno, sí nos preocupamos en el diseño,
Pero si queremos ser, recuerden que los resultados deben ser medibles, por lo tanto es cuantificable. Y por lo tanto, entonces, un resultado de números, un 60, 70, 80, 90, es un resultado que me va a verificar a mí si el estudiante está aprendiendo. Obviamente, poner mucho énfasis en el diseño de esta evaluación para que el resultado no se vea diezmado o se vea pues maquillado en un sentido, por ejemplo, que yo lo ponga tan fácil para que todos tanque 100, ¿me doy a entender? Entonces, hay que poner una prueba objetiva para evaluar de manera objetiva y obtener un resultado objetivo. ¿Ok? Muy bien, sí. ¿Alguien más? No sé si tenga que ver, maestro. Igual podríamos aplicar un simulador de Exani, ¿no? Perfecto, hijo. Aplicar un simulador para verificar, hablamos de una evaluación objetiva. El simulador de Exani es una prueba súper objetiva. Recordemos que el Ceneval es que diseña las pruebas Exanis para el ingreso a licenciaturas o en este caso, por ejemplo, a bachilleratos que aplican exámenes de filtro. Estos exámenes, pues básicamente van a servir para que el alumno retroalimente o para que veamos quién ingresó. De hecho, hasta los resultados del Exani son una estadística que puede permitirle a la escuela determinar si está generando calidad formativa. Por ejemplo, imagínense que la República de México egrese en su secundaria a 40, 60 alumnos y que de los 60 alumnos presentaron en la prepa 1 y entraron 50. Entonces, eso hablaría sobre que la escuela está aplicando un currículum de manera adecuada, de manera pertinente, viable y está formando competencias. Muy bien. El Exani es un ejemplo también. ¿Qué más? Pienso que igual la evaluación sería para los docentes. O sea, nos centramos más en evaluar a los alumnos, pero también a los docentes para ver si ellos llevan el proceso tal cual, o sea, si llevan todas las temáticas necesarias para que se logren evaluar a los alumnos. Correcto, hija Jenny. Así es. De hecho, esas observaciones se llaman visitas in situ, es decir, entrar a observar al docente en su medio ambiente. Pero cuando entramos a observar, nosotros no podemos intervenir en ningún momento en las clases. De hecho, por eso se llama visita in situ. Solo es una observación a través de registros. Tenemos que llevar, por ejemplo, unas especies de concentrados donde registramos conductas, escalas. Acuérdenme, es que siempre se me olvida. ¿Cómo se llama la escala esta donde hay excelente, bueno, muy bueno, bien? Escala, ay, se me olvida. De valores, creo. Sí, es que tiene su nombre específico. Tiene un nombre de un matemático. Escala... ¿Likert? Glinker, gracias. Exactamente. La escala Glinker. Entonces, a través de un instrumento que mida a través de una escala, en este caso, por ejemplo, puede ser escala Glinker, conductas específicas que el maestro debe de realizar dentro de un programa de estudios para saber si lo está aplicando de manera correcta. Y después de eso, darle retroalimentación. Muy bien, Jenny. ¿Alguien más? Muy bien, continuamos entonces. ¿Quedó alguno entendido que es optimizar los procesos de evaluación? Correcto, continuamos. Instrumentos necesarios. Pues eso lo acabo de decir. Crear instrumentos, por ejemplo, lo acaban de decir muchos de sus compañeros, que podrían ser, por ejemplo, exámenes o evaluaciones de desempeño. Podrían ser el resultado de los Exani. Podría ser también lo que es el resultado de las actividades de aprendizaje. ¿Okay? También estamos hablando, por ejemplo, de las evaluaciones docentes.
Y así podemos continuar. Entonces, hay que determinar instrumentos idóneos para poder pues hacer observaciones concretas y directas que mejoren, que permitan mejorar el plan de estudios. Acordemos que el plan de estudios está en mejora continua. Después de allá pasamos a las cartas descriptivas. Puedo quitar esto, ¿verdad? ¿Lo puedo borrar? Ok. De ahí pasamos, de todas formas, acuérdense que está el video y ahí lo pueden recuperar también. De ahí pasamos lo que es las cuestiones de las cartas descriptivas. Las cartas descriptivas deben tener diferentes tipos, de hecho deben tener objetivos intermedios y específicos. ¿Ok? Estos objetivos intermedios o específicos nos van a dar pauta para tener básicamente los contenidos. De hecho, debe tener el nombre de la asignatura. Debe tener nombre de la asignatura. Debe tener el contenido de la asignatura. Y cuando hablamos de contenidos, debe tener los temas y subtemas secuenciados. Es decir, debemos manejar una taxonomía, ya sea la de Marzano o Bloom. ¿Ok? Es decir, debe ir escalando diferentes cuestiones del conocimiento, desde los declarativos memorísticos hasta la metacognición, que solo es abstraer el conocimiento y aplicarlo. Debe tener también lo que son estrategias o recomendaciones sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje. Debe también tener criterios de evaluación para verificar que esté cumpliendo con los objetivos correspondientes. Debemos tener las competencias que se van a desarrollar en estas cuestiones de las cartas descriptivas o por contenido, mejor dicho. Recordemos que carta descriptiva es por asignatura. Entonces, por lo tanto, debe tener competencias, debe tener multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad y transversalidad. ¿Ok? Debe tener también lo que es la parte de el área formativa. ¿Ok? Cada área pertenece, sea comunicación, humanidades, entre otras cuestiones. Debe tener los tiempos denominados como horas presenciales y horas no presenciales. Ahí puse las siglas que es HP y HNP. Él tiene que establecer la cronología de tiempo en horas presenciales y horas no presenciales, que estas van a ser obviamente las horas totales. También deben estar preestablecidas ahí. Deben establecerse perfiles del docente para orientar qué tipo de profesor puede dar esa asignatura, esa materia, ese contenido. Debe tener la bibliografía recomendada, que básicamente es lo que planteamos como una necesidad específica. ¿Ok? Y así establecemos todo lo que nos menciona aquí, que ya lo describimos de manera general. ¿Alguien tiene alguna duda? Pasamos al siguiente entonces. El siguiente habla acerca de instrumentos de aplicación. Los instrumentos de aplicación, hace un momento alguien hablaba, por ejemplo, de lo que son las cuestiones formativas del docente. Tiene un poquito que ver esta cuestión del docente. De hecho, se le llama una formación continua. Los planes de estudios deben propiciar una formación continua del docente.
Es decir, se le denomina como una capacitación formativa. Es decir, que el profesor nunca deje de aprender, nunca deje de estar adquiriendo conocimientos sobre diferentes cuestiones del proceso de enseñanza y aprendizaje, y así formar profesores capacitados que puedan aplicar mi currículum de una manera innovadora, de una manera trascendental, de una manera eficiente, eficaz, pertinente y viable. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí hablamos acerca de la eficacia y eficiencia del docente para crear ambientes de aprendizaje óptimos. ¿Ok? Y de ahí nos planteamos con las evaluaciones pertinentes, es decir, crear instrumentos objetivos y que cumplan con las competencias establecidas en las cartas descriptivas. Entonces, no se trata, por ejemplo, no sé si les ha pasado alguna vez que les ha tocado un profesor que coloca una evaluación y a veces su evaluación no es tan objetiva. Les coloca a veces como 20 preguntas abiertas, les provoca completar y no les pone un banco de reactivos. De alguna manera, a veces les pone otros temas que nunca vieron en el salón de clases, entre otras cuestiones. Entonces, de alguna manera se trata de crear instrumentos objetivos que cumplan con las competencias, no sacarnos de la mano y decir, pues voy a aplicarles este examen que creo que van a salir bien. Y si no sale bien, de ahí veo qué hago. ¿Ok? Entonces, de ahí también hablar sobre la selección, sobre la orientación, que eso casi nunca nadie lo habla, la orientación y aplicación de los recursos. Y cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de recursos humanos, recursos materiales, recursos pedagógicos, recursos como infraestructura, financieros, entre otras muchas más cosas. Entonces, tratamos de ver que el currículum esté llevándose de manera pertinente. De ahí planteamos la necesidad de dividir funciones. Las funciones correspondientes, pues obviamente de directivos, la función principal de los administrativos, la función principal de los docentes, que conocidos como los roles dentro de un plan, dentro de una institución educativa. Estamos hablando, por ejemplo, también de los alumnos, de los padres de familia, ¿sí? De la sociedad, del Estado, ¿ok? Y todas esas cuestiones que van a hablar sobre cómo se va a mejorar pues todo un programa de estudios. Y también hablamos mucho de lo que son los recursos, que en este caso, por ejemplo, hace énfasis en la infraestructura. Es decir, por ejemplo, si yo quiero formar buenos odontólogos, primero necesito que estos odontólogos tengan un laboratorio. Si quiero formar personas, por ejemplo, de educación media superior, por ejemplo, en química, en bioquímica, que son estas materias de perfil de las naturales, tengo que tener un laboratorio, ¿me doy a entender? Entonces, hace mucho énfasis en que todas estas funciones vayan de acuerdo a los recursos, en particular a la infraestructura. ¿Ok? Y pues de allá, para terminar, es aplicar el currículum, que es ponerlo en la realidad, que eso se llamaría currículum real, que ya es la labor del docente, del director, del alumno, de los padres de familia, de la sociedad, de empezar a aplicar un currículum. Y después de un tiempo determinado, evaluar el currículum. Comúnmente después de una generación, por ejemplo, después de 3 años de preescolar, después de 3 años de 6 años de primaria, después de 3 años de, ¿cómo se llama? De bachillerato, después de 4, 3, 5 años de licenciatura. Es decir, saliendo la primera generación después de que termino de aplicar un programa de estudios, es necesario evaluarlo en su totalidad, no por partes, porque hay autores que mencionan
como anteriormente vimos que el currículum se debe evaluar de manera formativa, es decir, desde que se pone en marcha. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quedó entendido, José Arnaz? ¿Seguros? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna observación? Ok, continuamos entonces. De ahí pasamos a este amadísimo señor denominados como un grupo de colaboradores denominados como Acuña, Vega, Lagarde, Angulo. Este equipo colaborador habla acerca sobre etapas. La primera etapa es la de análisis y estudio de la realidad. El primero tenemos, y eso ya lo explicamos, entonces realmente lo voy a hacer muy rápido esto. La ciencia. Acordemos que uno de los criterios muy importantes para el desarrollo curricular es definir el nivel científico del Estado, es decir, del país. A partir del nivel científico voy a tomar decisiones para determinar qué áreas formativas voy a impulsar. Y a partir de eso, tomar decisiones sobre, por ejemplo, cómo voy a propiciar que un licenciado en educación desarrolle ciencia. También debemos determinar los niveles de tecnología. ¿Para qué determinar los niveles de tecnología del Estado? Pues básicamente para determinar, por ejemplo, los recursos y conocimientos necesarios a desarrollar. Y a partir de ello, propiciar lo que son estas cuestiones de manejo, estas cuestiones de involucramiento, estas cuestiones de desarrollo tecnológico existentes y aplicación, pero también de innovar la tecnología a partir de la formación de diferentes áreas formativas. De ahí tenemos que tener el nivel socioeconómico, es decir, la descripción socioeconómica del contexto donde se encuentra inmerso el estudiante. Y ese nos va a dar una pauta importante para poder construir lo que es el currículum. De ahí pasamos a la pauta científica y a la pauta, cultural. Recordemos que la parte cultural es involucrar o conocer o investigar la cultura. Y recordemos que la cultura son los valores, pensamientos, problemas sociales, los retos sociales, las demandas, las políticas, la religión, la educación informal, es decir, la educación que nos dan en nuestras casas, en la calle, por decirlo de una manera, por parte de la sociedad, las celebraciones, las tradiciones, entre otras cuestiones. ¿Ok? Y así podemos continuar todas esas cuestiones que impulsan la parte del conocimiento cultural. De ahí nos dice que tenemos que conocer los planes vigentes, es decir, la vigencia. ¿Para qué conocer la vigencia? Ya lo habíamos visto. Para crear innovación y actualización de los perfiles educativos o programas completos de formación profesional o básica. Y de ahí entonces planteamos la idea y la necesidad de mantener vigencia. Y es importante, pues obviamente las generaciones no son adecuadas.
Y por lo tanto, la institución se vuelve el centro de formación educativa contextualizada, donde los alumnos son aquellos recursos humanos que van a transformar la sociedad. ¿Me doy a entender? Entonces, de esta manera es como planteamos la necesidad continua de mantener pues una interrelación formativa entre las necesidades de las instituciones y de los programas de estudio. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Continuamos entonces. De ahí partamos a la panta de diagnóstico y pronóstico social. Esto ya lo vimos nada más que con otro nombre. ¿A qué se denomina pronóstico social? A eso se le va a denominar como el impacto regional, nacional e internacional que va a tener el programa de estudios. Y así se determina una visualización del tipo de recurso humano que estoy formando. Como Estado o institución educativa. Eso nos va a permitir crear un marco, determinar necesidades formativas. De ahí, estas necesidades formativas van a estar planteadas, esas necesidades formativas van a tener un marco. Este marco va a ser el perfil de egreso, ¿ok? Que le va a dar solución a todo lo planteado a través del diagnóstico realizado anteriormente. Y ese va a dar pues una guía a los recursos para poner en marcha o para iniciar un programa de estudio. ¿Ok? Un programa de estudio. Y entonces así determinamos que estas necesidades ya están satisfechas a partir de las cuestiones, de las necesidades pues ya establecidas e investigadas anteriormente. Y por último, las evidencias, que de hecho también ya lo vimos. Recordemos que un plan de estudio debe tener evidencias. Las evidencias deben ser observables, deben ser tangibles, deben ser cuantificables, deben tener registros. Por eso en muchas ocasiones control escolar se encarga de las calificaciones finales. Y si no han visto que a veces sus certificados salen, por ejemplo, la fecha, el libro, la hoja, la fecha en que se aplicó y se obtuvo ese resultado final, una evaluación, y se obtuvo ese resultado final. Y así se quedan registradas todas estas evidencias de una manera interna y externa. Es decir, también debe haber una evaluación interna por parte de la institución. Y hay un concepto nuevo que se conoce como una evaluación externa, que eso no lo habíamos visto, que es contratar a especialistas del currículum para que evalúen su eficiencia y eficacia. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y así básicamente terminamos con Acuña, Lagarte y Angulo. ¿Ok?
Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Niet, ¿quedó claro? Muy bien. Voy a pasar lista. Exequio, Presente, maestro. Ingrid, Presente, maestro. Elena Saraí, Presente. Nirma Monserrat. Maestro, me comentó Nirma que está fallando su computadora. Está fallando su internet. No, su computadora. Que Ok, hijo. Maestra, su no computadora. accede. De hecho, se le reinició por completo su computadora. No seas malito, Jorge, no, pídele una... lo lamento que yo confío en ustedes, de verdad, confío en ustedes. El único problema es que luego si la maestra Alan no me pide o la escuela me pide evidenciarlo, no seas malito, dile a tu compañera que te manda un mensaje. Oye, disculpa, ¿le puedes decir al maestro Eric que no sirve mi computadora, está dañada? Le tomas un screenshot y me lo mandas, hijo, por favor. Maestro, De hecho, me mandó la foto. Igual a mí. A mis videos. Sí, La foto de su computadora. Que me lo pasen de Y todas también formas, videos. en su momento, en su caso. Ya sabemos que ahorita la escuela está, pero alborotada. Entonces, para evitar esas cuestiones, ¿estamos? Muy bien. Jenny, Fénix, Dafne, Presente. Adamari, Presente. Alicia Trinidad, Presente. María Araceli, Presente. Jacqueline, Presente, maestro. Berenice. ¿Berenice está por acá? Presente, maestro. No te escuché, hija. ¿Fuiste tú? No está Berenice. No. Cristian. Sí está, maestro, solo que se escucha muy bajito su audio. Eso no la veo tampoco acá. Conectada. Es Rocío. Díaz Rocío. Maestro presente, sí estoy. Le puso una ya te vi, hija, ya. Ya te vi. Cristian. ¿Y Cristian? Ah, ya te vi. Cristian, ¿dónde estás, hijo? No te veo. ¿Dónde está Cristian? ¿Ah? Sí está, maestro, solo que no tiene prendido su cámara. No se ve. Ay, no lo veo. Ah, ya lo vi. Paola Guadalupe. Presente. Carla. Presente. Ingrid. Presente. Diana. Presente, maestro. Itzel. Presente, maestro. Rosana. Presente. Gloria. Presente, maestro. Yared. Presente. Karen. Presente. Ángel. Presente. Celeste. Presente. Yulisa. Presente, maestro. Yamili. Ayer entró Yamili, no, ¿verdad? Ni hoy entró. ¿Tiene algún problema Yamili para poder ingresar a las clases? No saben. Mauri. Presente. Margarita. Ahí te vi, hija. Rubio. María Fernanda. Presente. Solís Anelis. ¿Sí que tiene problemas con su computadora? ¿O su internet? No, esto no se ha podido conectar. Wow. Me preocupa porque ya tiene muchas faltas, hijos. Elsie. Presente. Jorge Antonio. Presente. Kelly. Presente. Lucelmi. Presente. Muy bien, hijos. Eso sería todo. ¿Sí? Me comentó Yamili que tiene problemas personales. De todos modos, le dije que le mande mensaje en un correo a la maestra Landy para que la vista usted. Por favor, hijo, porque sí, para que si lo pueda justificar la maestra, lo justifique. Okay. Gracias, hijos. Muy buen día. Bueno, buen día. Hasta luego. Nos vemos. Sé que tiene otra clase, por eso los dejo. Les iba a decir algo, pues los digo después. Bueno. Bueno, maestro.